Muy buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio Recarga tu Fe y nos da mucho gusto que puedas estar conectado. Creemos que el Señor ha puesto en tu corazón el ver esta transmisión porque algo quiere hablar a tu vida, en algo quiere tocar tu corazón, en algo quiere dirigirte y Él ha puesto el querer como el hacer para que hoy tengas esta cita con nosotros. Te damos la bienvenida a todos aquellos que se estén conectando por Facebook, que se estén conectando por YouTube. Les damos la bienvenida. Es un gusto y es un honor estar con ustedes y que nos den la oportunidad de poder entrar hasta sus casas, estar ahí en sus cocinas, en sus recámaras, en sus lugares de trabajo. Y damos gracias a Dios porque a través de la tecnología podemos llevar su mensaje, podemos llevar su palabra a todos los rincones de esta tierra. Así que sé bienvenido a este tiempo y a mí me gustaría que antes de que arranquemos esta transmisión con un gran invitado que ahorita se los voy a presentar, podamos poner este tiempo en manos del Señor y que su Espíritu Santo y que su presencia pueda tocar, pueda transformar, pueda hacer lo que en su soberanía y en lo que su voluntad quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que pongamos este tiempo en manos del Señor. Mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos das la encomienda, nos das el privilegio, mi Dios, de poder llevar tu palabra, mi Dios. Te damos gracias porque sé que esta palabra, mi Dios, este testimonio va a tocar profundamente los corazones de muchas personas. Mi Dios, hoy te pido que en el lugar donde cada una de las personas nos esté viendo, tu presencia llegue hasta esos lugares, que tú puedas cambiar esa atmósfera en esas casas, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que tú metas tu mano a lo más profundo de cada corazón, Señor, y hagas una revolución. No permitas, mi Dios, que esta palabra regrese vacía, Señor, sino que declaramos que esta palabra uh, queda sembrada en tierra fértil y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Hoy te pido que dispongas corazones, que abras oídos, que abras corazones, que abras entendimiento. Y te pido, Señor, que en este tiempo, mi Dios, tu voluntad se establezca en cada vida. Así lo creemos, así lo declaramos. Gracias por todos los que se están conectando y por los que se van a conectar después, Señor. Bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, quiero darles la bienvenida de un querido amigo. Lo presento, Andrés Restrepo, de Casa de Dios, Guatemala. Él hace año y medio, yo creo, tuvimos el placer de conocernos en Legendarios, cuando abrimos nuestro track en Casa sobre la Roca. Él vino a certificarnos y conocimos en ese entonces a Andrés. Posterior a eso, tuvimos la oportunidad de ir a Guatemala. Además de que seguimos teniendo contacto, tuvimos la oportunidad de ir a Guatemala a un evento para matrimonios altamente recomendable que se llama Live and Love. Es la experiencia, así le llaman, la experiencia para matrimonios de Casa de Dios. Y fue un gran momento donde Marce y yo pudimos estar allá en Guatemala. Gente muy amorosa, nos dieron hospedaje ahí en su casa, tuvimos ahí una recepción VIP. Fuimos a la experiencia y fue algo increíble. No solo son personas que nos han compartido lo que han aprendido de la palabra, sino que hemos tenido nuestros corazones cerca de sus corazones y pues les amamos, son amigos nuestros. Y pues presentarlos formalmente, Andrés Restrepo,
discípulo de, ¿me recuerdas el nombre completo? De nuestro pastor Hugo López. El pastor Hugo López, que a su vez es discípulo de Cash Luna. Tienen un gran fruto en el ministerio. Están teniendo alrededor de 2,000 personas que están siendo atendidas por el matrimonio Restrepo y sus CODOCE, como le llaman allá. Eh, este, Dice la palabra que por sus frutos los conocerán, y pues ver un fruto de casi 2,000 personas, definitivamente me queda claro que Dios está en sus vidas. Tienen un gran testimonio de cómo ellos llegan a casa de Dios, y a raíz de ese gran testimonio, no sé, no recuerdo hace cuántos años fue eso, Andrés. 2010, Cris. Ok, hace 10 años. Hace 10 años que llevan sirviéndole al Señor. Es un matrimonio que vive para servirle al Señor. Está metido en todo. Meten su cuchara en todas las sopas. Están en matrimonios, están en encuentros, están alcanzando, están consolidando, están discipulando, están enviando. Tienen un gran equipo de liderazgo. Es una de las redes más grandes que hay en Casa de Dios. Y pues bueno, ya después de haberle echado tantas flores, quisiera que pues Andrés se presente por sí mismo y podamos arrancar esta entrevista. ¿Cómo andan las cosas allá en Guatemala? Aquí andamos en semáforo naranja. Eso quiere decir que hay muchas cosas abiertas, pero como al 30% de su capacidad, todavía los corporativos están en home office, y pues ya llevamos 11 semanas en semáforo rojo. Eh, este, Hay algunas actividades que no se han reincorporado. La gran mayoría ya, yo creo que en un 80% de las actividades en la Ciudad de México están reactivadas, solo que con un aforo limitado. Por lo regular es en un 90%, pero más de 60,000 muertos, desafortunadamente, y más de 500,000 de casos de COVID aquí en la Ciudad de México. Y pues cuéntanos, Andrés, cómo están las cosas en Guatemala. Bueno, Cris, gracias primero que todo por la invitación, por el privilegio de poder estar aquí compartiendo contigo, con las personas que están hoy conectadas. Bueno, voy a contestar las dos cosas de las que iniciaste hablando. Lo primero, eh, yo soy colombiano. Junto con mi esposa llegamos a Guatemala en el 2010 sin conocer del Señor, y pues desafortunadamente por una vida desordenada y por no conocer de Jesús y no ser Él el centro de nuestro matrimonio, pues caímos en un montón de cosas, y al final el resultado recién llegados a Guatemala fue terminar separándonos y unos meses después divorciarnos. En ese tiempo, el más difícil, uno de los más difíciles de nuestras vidas, pues yo conozco de Jesús, comienzo a buscar de Él, y pues esta historia obviamente es una historia larga, pero es una historia de perdón en donde al final es Dios el que se glorifica, y un año después de habernos separado, divorciado legalmente, Dios restaura nuestro matrimonio, y en ese mismo tiempo somos lanzados como líderes. Eso es año 2011 ya. Y empieza la etapa más maravillosa de nuestras vidas. Nosotros somos un matrimonio restaurado donde Dios puso su mano, nos regaló un tercer hijo. Somos padres de 3 hijos, 2 antes de este divorcio, y al reconciliarnos pone el Señor en nuestro corazón el deseo de tener un tercer hijo, y nace Daniel, nuestro chiquitín, pero cuando nace, pues nace en un hogar donde ya es el Espíritu Santo quien gobierna. Hemos visto durante estos años de servirle al Señor intensamente, como lo decías, la mano de Él puesta en miles y miles de matrimonios donde cualquier persona pensaría que jamás lo que eh, está pasando en esos matrimonios tiene restauración, pero nosotros somos un testimonio andante y vivo de que cualquier cosa que ojo no haya visto ni oído escuchado con temas de una ruptura matrimonial se puede resolver. Ese es nuestro caso.
y por eso le damos la gloria y la honra al Señor y predicamos sobre esto, y nuestro tema solo se habla para glorificarlo a Él. Esa es una pequeña historia de las muchas cosas que hemos visto en estos años. Como lo decías, pues después de ese inicio en el liderazgo en el 2011, a finales de 2011, empezamos a crecer, a dar mucho fruto. Efectivamente, nuestro grupo de alcance o grupo de amistad era un grupo muy grande. Llegaban, recuerdo, a mi casa 70, 80 personas. Ya no cabíamos en la sala del comedor de la casa. Eso ya no había donde meter la gente. Tuvimos problemas en el condominio, en el parqueo, porque pues colapsábamos las áreas comunes. Finalmente, como a los 2 años, decidieron sacarnos del condominio y decirnos que ya no podíamos. Y nos fuimos para las aulas de nuestra iglesia. Gracias a Dios tiene unas aulas muy grandes para los niños. Y nos fuimos a un aula doble donde seguimos haciendo nuestro grupo. Después de eso, pues empezamos a crecer. Después ya completamos nuestros 12 discípulos. Y hace 2 años ya, más o menos 2 años, tuvimos el privilegio de ser llamados al discipulado de nuestro pastor Hugo. Somos hoy 72 de nuestro apóstol, el pastor Cas Luna, y tenemos hoy a nuestro cargo una red muy grande. Son 253 grupos de amistad a nuestro cargo y 32 discipulados, casi, como lo decía, 2.000 personas, poco más de 2.000. Hoy están a cargo nuestro y de nuestra pareja ministerial, que son la familia Urizar, y tenemos más o menos unos 400 líderes en nuestra red y seguimos creciendo. Y esta pandemia no nos ha parado, gracias a Dios. Nuestra casa es una casa que ha sido punta de lanza en el mundo, y nosotros, como lo ha enseñado nuestro pastor, nunca paramos. La pandemia solo cerró las puertas del templo, pero la iglesia se sigue haciendo. Hacemos iglesia en línea activamente, nuestros servicios 2 el sábado, 6 el domingo. Seguimos haciendo servicio los martes. Nosotros seguimos haciendo nuestros discipulados, la gente en nuestros grupos a través de Zoom o cualquier plataforma virtual. Hemos hecho encuentros virtuales. Hicimos un encuentro hace toda la iglesia, un encuentro de 1.000 personas, pues no cabían sino 1.000 porque Zoom no aguanta más. Es la única plataforma que aguanta 1.000. Y hoy ya, digamos, esa fue una primera prueba, y luego las redes están haciéndola de forma individual. Hace 2 semanas hicimos el encuentro de nuestra red. Llevamos, pues en el de 1.000 llevamos como 190 personas entre hombres y mujeres, y ahorita en este que ya solo fue de nuestra red, pues todas las redes siguieron haciendo. Nosotros llevamos casi 200 personas más y vamos creciendo. Estamos haciendo academia de liderazgo, hicimos lanzamiento virtual, seguimos trabajando de manera intensa, no hemos parado. Entonces la pandemia ha sido, por supuesto, difícil. Sin embargo, nuestra iglesia no para, y el seguir hablando del Señor, el seguir predicando, pues no ha sido algo que hayamos detenido. De hecho, nuestra iglesia también hicimos nuestro congreso en Sancha hace un mes. Claro. Y las enseñanzas iban muy orientadas a seguir haciendo iglesia en este nuevo formato. Y de ahí, pues, te cuento un poco cómo están las cosas en Guatemala. Guatemala ha sido bastante, desde el comienzo de la pandemia, digamos, nuestro presidente, yo soy extranjero, pero digamos nuestro presidente, porque pues ya me considero con el corazón aquí en Guatemala, ha sido bien cauteloso en el tema del manejo de la pandemia. Desde el 13 de marzo empezó esto. Nosotros, de hecho, estábamos haciendo Live and Love en Colombia, en Santa Marta, Colombia, y tuvimos que salir la noche anterior de emergencia porque si no cerraban los aeropuertos en Guatemala, y milagrosamente pudimos regresar. Si no, estaríamos todavía en Colombia, no hubiéramos podido entrar, y nuestros hijos aquí en Guatemala. Entonces, ¿todavía no hay aeropuerto abierto en Guatemala? No han abierto ahora aún los aeropuertos. Se calcula que este mes se van a abrir, pero digamos, nosotros tuvimos, digamos, la suerte de poder regresar de emergencia. Salimos, nos íbamos a regresar un martes, y el domingo en la noche nos llamaron, ojo, vénganse, y nos pudimos ir esa misma noche. El lunes llegamos en la tarde y esa noche cerraron el aeropuerto. Si nos hubiéramos tomado eso a la ligera, estaríamos todavía sin poder entrar al país, y pues en grandes líos, porque mi esposa y yo en Colombia y mis hijos en Guatemala, así hubiera sido un poco complicado. Wow. Guatemala es un país, obviamente, pues mucho más pequeño, por supuesto, que México, pero es un país donde han habido 27,000 casos, hay 18,000 personas recuperadas y un poco menos de 880 muertos. Han habido, gracias a Dios, digamos, los números con respecto al resto del mundo, pues han sido bastante más bajos. Sí ha sido muy cauteloso el gobierno, aunque hace unas mes más o menos ya empezó a haber una apertura, empezaron los famosos semáforos. Entonces, lo que pasa es que el domingo que salió el primer semáforo nadie entiende qué tiene que hacer. O sea, aquí
no sé si en México pasa lo mismo, pero la radiocadena nacional o digamos, la locución presidencial se volvió el programa número uno de todas las audiencias. Entonces, El más escuchado. él normalmente habla a las 7 u 8 de la noche los domingos, entonces se paraliza el país para ver qué va a decir, porque cada domingo la historia era distinta. Empezó toque de queda, primero tuvimos un toque de queda largo todo el día, luego entonces empezó de 5 de la mañana a 4 de la tarde, después a 5 de la tarde. Ahorita estamos 5 de la mañana a 9 de la noche, digamos, ya después de las 9 de la noche no se puede transitar. Entonces han venido evolucionando un poco, ya hace 2 semanas, casi 3, ya empezaron a abrir un poco los comercios, los centros comerciales volvieron a reabrir un poco. Como tú lo indicas, ya hay unos restaurantes que sí abren con unos aforos muy especiales. Sin embargo, todavía vamos lento. O sea, sí hay ya mucha más apertura. Obviamente todo el mundo con mascarilla, todo el tema de los protocolos, mucha gente sigue haciendo home office y aeropuertos se supone que en este mes, después del 18-20, van a empezar a haber algunos vuelos, pero todavía está restringido. Lo que sí ha habido es una curva que en donde están empezando a descender los casos, pero digamos, lo que yo conozco, ustedes en México se han estado mucho más abiertos en eso. Sí, 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 total. Esa es la realidad, digamos, de lo que está pasando en Guatemala. Adelante, adelante. Ahora, precisamente con eso nosotros particularmente, y es parte del testimonio que quiero contarles en esta transmisión, tiene que ver mucho con, digamos, esta nueva etapa y esta nueva tiempo de crisis. Yo soy una persona que le sirve profundamente al Señor, pero en la vida secular yo soy consultor, tengo una compañía de consultoría en temas de recursos humanos, de cultura organizacional, junto con mi esposa que ve la parte comercial de la compañía. Nos dedicamos, digamos, a hacer consultoría empresarial. Y pues a nosotros la pandemia nos golpeó muy fuerte en nuestras finanzas porque obviamente estamos acostumbrados al entrenamiento cara a cara, a las cosas presenciales, algunos pequeños temas virtuales, pero muy pocos. O sea, no éramos una compañía consultora que hiciera temas de manera virtual. Error, pero pues a todos nos tomó por sorpresa esto. Había otros un poco más preparados, pero nosotros, digamos, sí teníamos un par de negocios ya listos, confirmados, y a nosotros la pandemia nos recibió con un correo diciéndonos, pues, queridos señores Grupo Vallejo Consultores, ustedes son muy amables, muy gentiles, pero pues en este tiempo de pandemia los negocios que están confirmados, pues lamentamos decirles que no, pues no es posible hacerlos porque eran temas netamente presenciales, ya inclusive con hoteles reservados y demás. Bueno, gracias a Dios el cliente, no nosotros, pero sí, digamos, nos agarró totalmente y nos dejó en cero. Entonces, digamos que los primeros 15 días, que fueron días de total cierre, al regresar al país, cuando nosotros llegamos de Colombia, entramos, lo primero fuimos a un supermercado a comprar cosas, estaban todo desabastecidos, era una locura. Esos son esos días donde la gente salía y se peleaba por el papel higiénico en los supermercados. O sea, claro, no me tocó, también, digamos. También allá se pelearon por el papel higiénico. Sí, acá también, o sea, no tan fuerte, pero sí estaba totalmente desabastecido. Entonces, cuando nosotros llegamos, primero pues salimos de emergencia de Colombia. Cuando aterrizamos, lo primero que hicimos fue entrar a un supermercado porque ya empezamos a entender que esto se iba a poner bien complicado. Y ese día, pues, lo que conseguí de carne y algunas cosas que conseguimos, y empezamos, digamos, a tener un tiempo muy bonito en familia y todos ahí metidos en casa. Pero pues nadie se esperó que esto fuera pues hasta el tiempo en que vamos. Claro. Entonces empezamos a buscar algunas alternativas de qué hacer. Yo recuerdo que me inscribí en Globo y me llegó una canastica de Globo a mi casa para ver. Dije, bueno, me pongo a hacer Globo así sea en carro porque no tengo moto. Si algo, pues toca hacer porque la gente de Globo sí podía transitar. Finalmente nunca hice ni el primer viaje. Escribí mi carro a Uber, que lo había tenido escrito hace un tiempo, por si había que hacer algún viaje en Uber, pero pues obviamente en pandemia tampoco se podía. Entonces empezamos, digamos, teníamos algunos ahorros, gracias a Dios aparecieron, digamos, los alivios de las tarjetas de crédito en los bancos, entonces digamos como que se congelaron las cuotas y esas cosas, pero sí empezamos pues a ver qué hacer, cómo reinventarnos. Gracias a Dios nosotros estábamos en medio de un proyecto con USAID que tenemos con un tema en Quetzaltenango aquí en Guatemala, y el proyecto no se paró, o sea, estábamos a mitad del proyecto, terminaba en junio y estábamos a la mitad. Asesorando a 5 empresas en su estrategia comercial. Ya habíamos entregado una buena parte del proyecto. Y entonces lo que hicimos fue reaccionar junto con las 5 empresas. Eso fue increíble, de verdad que como Dios opera de una forma sobrenatural.
el consultor que estaba trabajando este tema conmigo es alguien bien creativo y con mucha experiencia. Entonces empezamos a ayudarle a esas empresas a reinventarse, a pensar fuera de la caja, a ver qué otras alternativas existían y los acompañamos en esos meses siguientes hasta el mes de junio que terminó este proceso. Entonces, digamos, yo pude recibir algunos ingresos extras por lo que faltaba del proyecto. Sin embargo, obviamente muy restringidos y muy preocupados porque pues se atrasa la renta, se atrasan cosas que pues que no contabas con eso porque el flujo del efectivo pues no estaba fluyendo de la misma forma. Pero empezamos a investigar y demás, di un par de conferencias en algunos lugares sobre el tema del nuevo consumidor y demás, y ayudamos a estas empresas, pues lo que hizo eso fue que fuimos muy exitosos. Estas empresas lograron reinventarse, una de ellas colocó, aparte de su negocio, que ya ahorita lo está abriendo con mucha fuerza, se reinventó y además puso un nuevo emprendimiento. Otros en su historia jamás habían vendido lo que vendieron en el mes de mayo y junio de este año. O sea, estamos hablando de sus históricos de varios años, una empresa muy exitosa que se cayó, pero por todo lo que les ayudamos a hacer, obviamente en conjunto y porque fueron gente obediente también, repuntaron en línea con ventas mayores a las que venían en su estacionalidad en años anteriores. Entonces, eso fue una cosa maravillosa y pues yo tengo claridad de que solo esa gracia, ese favor te lo da Dios porque le hemos creído de manera intensa. Yo jamás dejé de diezmar, de ofrendar a mi iglesia, de servirle al Señor porque estábamos en cuarentena. Nosotros somos una familia que no solamente le sirve, sino que tenemos claro que independientemente de lo que la circunstancia te esté mostrando, los ojos de la fe te permiten entender que siempre habrá un futuro mejor y eso fue lo que les ayudamos a inyectar a estas empresas, pero pues así mismo nos lo estábamos inyectando nosotros en nuestra propia humanidad. Y recuerdo mucho un mes que fue sorprendente. La más consentida del Señor en mi casa es mi esposa. Mónica es una mujer que cree, es una mujer que siembra, es una mujer que ayuda a la gente y si no tiene, saca de donde no tiene y hace lo que sea por la gente. Y Dios siempre ha respaldado esa manera como Mónica decide y su impulso para poderle servir a alguien más, inclusive teniendo escasez de recursos. Pero recuerdo un día, estábamos preocupados por la renta de la casa en donde estamos y, pues al final pues habíamos tratado de hacer algún tipo de convenio, no nos molestaron mucho el primer mes, pero el segundo pues ya nos dijeron que igual la renta pues no era muy alta y que sí tenían pues que cobrarnos la renta, pues digamos ahí no hicimos ningún convenio. Eh, y un día nos llama alguien que, o sea, es alguien de nuestros líderes, pero no es alguien muy cercano, o sea, alguien con el que tú hablas todo el tiempo, o sea, no es alguien que conozca, digamos, de primera mano la situación que estábamos viviendo desde el punto de vista financiero, pero nos llama su líder, nos dice que Abel es su nombre, y su esposa tenían algo para nosotros. Llegamos a la casa de los líderes de ellos y recogemos un sobre, pero pues yo dije, lindos ellos, seguramente pues quisieron sembrar algo en nosotros y en sus líderes y demás. Cuando nosotros abrimos el sobre en nuestra casa, wow, era exactamente el valor que nos faltaba para pagar la renta de nuestra casa. Wow. Entonces ahí es donde nosotros nos miramos, nos pusimos a llorar inmediatamente con mi esposa, no podíamos creer cómo Dios responde a una oración de forma tan sobrenatural y tan repentina, o sea, de verdad cómo Él respalda la fe y cómo a sus hijos los cuida en cada detalle mínimo. Pero es impresionante, es decir, teníamos, por decirte algo, teníamos en la cuenta 600 quetzales, faltaban 3,000 y pico de quetzales para completar la renta y lo que había en el sobre era eso, sobraban 30 quetzales. Entonces uno dice, wow, Señor, gracias. Obviamente nos postramos, adoramos, los llamamos y les preguntamos por qué, porque lo que les digo, no era una persona muy cercana, sino alguien que, pues, que queremos y bendecimos, pero no es alguien con el que tengas contacto permanentemente. Dijo, no, que Dios lo había inquietado y que él quería hacer eso por nosotros y así fue. Como Dios opera a través de las personas. Esa fue la primera manifestación. Pues todos los días tenemos manifestaciones sobrenaturales, pero digamos, en mi mente está esa muy marcada porque fue algo sorprendente. Unos días después pasó algo y es a mi esposa eh, empezó a sentir, digamos, algunas molestias. Ella ya hace un tiempo, el ginecólogo que la ve le había dicho que era mejor que cuando pudiera ya se sacara su matriz. En un tiempo, pues que no había ningún afán en eso, pero que lo hiciera porque tenía un par de quistes ya un poco grandes que le tenían algunas molestias. Eran quistes de Nabot, quistes benignos, pero ya le estaban molestando un poco.
Obviamente en este tiempo pues de pandemia no tenemos un seguro médico y pues no estábamos para hacer una operación, pues ni más faltaba. Y Byron, uno de nuestros codoces, es ginecólogo, Mónica pues había sentido algunas molestias y le pidió una cita. Byron la vio, le mandó unos exámenes, le hizo, digamos, su control y en el examen salió algo que no le gustó mucho. No era un cáncer, pero era o sea, digamos, una de esas mediciones que puede ser precancerosas y que es mejor como ponerles bastante cuidado. Entonces él sí le dijo, mira, si te habían dicho de antes que mejor sacaras tu matriz, yo creo que es tiempo de que hagamos esto porque no me gustó lo que vi en el examen. Obviamente pues nos preocupamos porque obviamente no, pues no había seguro, no había para hospitalizar a Mónica y estamos hablando de que esa noticia fue un jueves, ella se puso muy mal, yo estaba en una reunión con personas del extranjero y recuerdo que bajé y mis hijos me dijeron que Mónica se había puesto a llorar, pues se puso nerviosa por lo que vio, digamos, o por lo que Byron le mostró del examen y además que la programó o sea, por él la hubiera operado el lunes siguiente, lo que pasa es que no tenía sala de cirugía, entonces la operaron el miércoles siguiente, pero te estoy hablando de que nos dan la noticia un jueves y la operación era el miércoles. Obviamente, pues no, mi primera preocupación es ¿y qué hacemos? Tenemos un amigo que tiene un hospital y Byron trabaja con él. Byron hizo un paquete pues, de un precio absurdo, pues, o sea, que saca solo los costos de eso. O sea, ahí vimos otra vez la mano del Señor. Hablamos con nuestros pastores, el pastor Hugo, la pastora Jersey, pues se preocuparon y demás. E inmediatamente que por favor pasáramos a su casa por un cheque, el cheque casi que pagaba la cirugía. Yo, pastores, ¿cómo se les ocurre? No, como, al contrario, o sea, wow, Señor, ¿qué estás haciendo? Y nuestros codoses, los discípulos más cercanos, abrieron a nuestras espaldas un chat y empezaron a hacer no sé qué cosas y a hablar con no sé cuánta gente y empezó a aparecer dinero para poder costear los gastos y yo decía, Señor, ¿qué estás haciendo? Porque además nos daba mucha pena, jamás le pedimos un centavo a nadie, eh, nunca hacemos algo así, por supuesto que no, pero la gente se movió, está el amor que nos tienen, la preocupación porque Mónica estaba mal, que inmediatamente hicieron un montón de cosas y efectivamente se cubrió toda la cuenta del hospital, la medicina de casi 2 meses y el tratamiento que Moni tuvo que hacer. La cirugía fue un éxito, obviamente pues su recuperación dura porque le sacaron su matriz, sus ovarios, pero ahí nuevamente vimos la mano del Señor de una forma sobrenatural. Llegaba la gente a nuestra casa, dejaban alimentos, nos llamaban, ¿cómo está Mónica? Todo el mundo súper pendiente de ella. Gracias a Dios, digamos, se fue recuperando y ella siguió, pues, unos días después volvió a predicar, a seguir activa. Ella jamás ha parado, así se sienta mal de salud, nunca hemos parado, digamos, de hacer la obra. Y luego de eso empezó a tener unos dolores de cabeza muy fuertes y empezamos a buscar, digamos, médicos que la vieran, la han estado viendo bastantes y finalmente pues tuvo una crisis muy fuerte, la vio un neurólogo, gracias a Dios, después de varios médicos, pero él sí le dio con el chiste, le mandan a hacer una resonancia magnética, nosotros pues no conocíamos mucho de lo que sale en el resultado. Nos pusimos a orar que no saliera pues nada difícil porque sí estaba teniendo unos dolores muy fuertes, muy fuertes después de haber pasado, digamos, la recuperación de su cirugía y empezaron unos dolores muy fuertes. Pensamos que era un tema de los medicamentos que le dan químicos y se pasó a unos naturales que son hormonas, pero finalmente no se encontraba mucho y ya se estaba sintiendo bastante mal. Sale un diagnóstico muy difícil, sale un diagnóstico que sugiere una esclerosis múltiple y sugiere además un siguiente examen que era una punción lumbar. El neurólogo nos dice que es un examen que en este tiempo de pandemia no cree que lo haga alguien en Guatemala, que si se hace habría que hacerlo fuera. Nos pregunta si habría la opción de hacerlo en Colombia. Nosotros somos colombianos, sin embargo no tenemos tampoco, digamos, como salud en Colombia como para, y pues tampoco podíamos agarrar un avión para irnos para Colombia, pues entonces digamos, si fue una temporada bien difícil, pero oramos y le creímos al Señor. Recuerdo antes de ir cuando llega el examen, el médico nos había hecho que por teléfono conversáramos, pero le dijo a Mónica que no, que mejor en persona, entonces nos preocupamos un montón, ella se puso a buscar en Google qué significaba lo que salía ahí, entonces se preocupó aún más porque la esclerosis múltiple es una enfermedad terrible. Oramos, le dijimos, Señor, por favor, que no sea nada grave, que no sea nada malo. Finalmente el doctor accedió a verla y cuando llegamos a verla, a ver el doctor, wow, nuevamente la mano de Dios. El doctor dice, esto dice el examen,
que es una esclerosis múltiple, pero yo estoy totalmente seguro de que esto no es. Saca las placas, nos explica dónde están las lesiones de su cabeza, nos dice, nos indica por qué él como especialista en esa enfermedad particularmente, cosa que tampoco sabíamos, tenía clarísimo de que eso no era una esclerosis múltiple y que no estaba de acuerdo con el examen. Entonces ahí volvimos a ver la mano del Señor. O sea, cuando tú ves una cosa en un informe de un examen, es muy raro que el médico te vea y te diga, no, el examen está diciendo mentiras. Al contrario, normalmente lo que hace el médico es que ve el examen y corrobora que está pasando algo. Y a nosotros nos pasó totalmente todo lo contrario. De hecho, nos dice que con toda libertad pidamos una segunda opinión. Buscamos un neurólogo en Colombia, amigo de mi cuñado. Él ve las placas, se preocupa cuando las ve, pero igual hablamos con él y descarta, igual que el médico en Guatemala, la esclerosis múltiple. Y el tratamiento que le están dando a mi esposa es un tratamiento que tiene que ver con temas de algo que se llama estatus migrañoso. Pero más que hablarle de enfermedades a la audiencia que está hoy aquí y de lo que está sucediendo en nuestras vidas, yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Nosotros como hombres de fe y como gente que está en el liderazgo de una iglesia, predicamos el evangelio, predicamos de Jesús, predicamos como gente que le cree, le decimos a la gente ten fe, le pedimos al Señor que la fe de nuestra gente no falte, pero cuando estás metido en pruebas de este calibre, ahí es donde tu fe realmente es probada, porque es fácil, es más fácil decirle a alguien más que tenga fe que tú mismo sentir cómo la prueba está pasando por tu casa, está pasando por tu vida y no sabes qué hacer. En este tiempo también, digamos, han pasado otras cosas, ya les voy a contar algo también sobrenatural que está sucediendo ahorita conmigo, pero, pero todo esto nos ha empezado a abrir un montón de puertas, a ver a nuestra mente abierta de una manera distinta. Hemos visto cómo Dios ha puesto su mano día tras día, día tras día, y esa fe que hemos profesado y que hemos exhortado a la gente a que la tenga, la estamos poniendo en práctica como familia. Obviamente ha sido difícil, no puedo decirles que no, ver a mi esposa enferma, una mujer tan activa y tan llena de vida, verla acostada, que no se quiere levantar, que sus dolores de cabeza son tan intensos, ver una crisis en una mañana donde se levanta y no me puede hablar porque tuvo un cuadro muy complicado, ese día me asusté un montón, hubo que canalizarla en la casa, pero finalmente todo eso, el Señor como poco a poco ha tenido cuidado, conocimos un producto maravilloso que se llama Inmunocal, de una compañía que se llama Inmunotech, un discípulo nuestro con cáncer ya desahuciado lo empezó a tomar y ustedes ven el testimonio de ese hombre, así una cosa impresionante. Yo digo, yo quiero que Mónica se tome eso. Y empezamos a dárselo a Mónica y ha tenido una un aumento de su capacidad mucho mayor, ha venido avanzando un montón, tanto así que estamos recomendando esto a más personas porque hemos visto, pero sabemos que Dios está poniendo su mano en todo esto porque esto aparece en el momento justo. Ramón vive esa crisis, lo desahucian, empieza a tomárselo porque alguien se lo regala y luego empieza él a recomendarlo, nos lo muestra y empezamos a tomarlo. Pero teníamos alguna incertidumbre porque es un producto natural, no es un medicamento, no es medicina, es un precursor de cisteína. Pero le preguntamos al neurólogo, le dijimos, mire, claro, la gente que quiere a mi esposa tanto, uno le dice que se tome la agüita de no sé qué, otro le dice que se inyecte no sé cuánto. Por supuesto, todo el mundo quiere ayudar y entendemos, pero claro, en eso sí hemos sido muy precavidos. Entonces, cuando empezamos ella le regalaron algunas pastillas también naturales, se las estaba tomando y también esto, y le preguntamos al neurólogo, el neurólogo, mire, las pastillas las conozco hace más de 20 años, eso no hace nada, no creo que le sirva, pero el Inmunocal, por favor, no se lo deje de tomar. Cuando el neurólogo nos dijo eso, wow, dijimos, vamos por la vía correcta. Obviamente ella se está tomando todas las pastillas que le manda, pero esto le está ayudando un montón. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, independientemente que sea lo que se está tomando o no, lo que es sorprendente en esto y lo que mantiene nuestra fe viva y es lo que quiero dejarles hoy es que es el momento justo donde Dios pone cada cosa en el momento que tú estás en las peores situaciones. Él extiende su mano y viene y te jala y te dice, hijo, aquí estoy. Hijo, no te he dejado. Hijo, no te he desamparado. Hijo, es por aquí. Y eso es lo que ha hecho con nuestra casa. Y quiero contarles que eso ha sido los temas de salud, pero ha pasado algo también sobrenatural. Y es que en tiempos de pandemia, esta misma empresa, esta misma, digamos, intermediario de USAID, al que hemos venido atendiendo, cerramos el contrato y sacaron una licitación grande, grande, para atender 30 empresas en 3 meses por crisis de COVID en el área de Quetzaltenango, que es la segunda ciudad de Guatemala.
Obviamente es un contrato grande, sacan un término de referencia bien complejo, nosotros nos presentamos, pero ellos nos llaman, ni siquiera, o sea, lo sacan, pero lo sacan con los proveedores que han visto mejores resultados. Y empezamos a hacer preguntas, era, digamos, un término bien complejo de armar, le dedicamos casi semana y media a poderlo construir y demás. Me piden que entre a una reunión donde hay un comité evaluando porque nos vieron nuestra propuesta alta en precio. Y entonces, pues digamos, yo me estaba basando en los trabajos que he hecho antes con ellos, en la cantidad de empresas y pues obviamente era muy difícil ir a precios más bajos porque pues, ya era una cantidad de empresas muy grande, pero pues digamos hice algunas consideraciones y recuerdo mucho, y ahí es donde la fe opera, dije, Señor, ayúdame con esto y nos pusimos a hablar con mi esposa antes de esa reunión. Yo le dije, estoy preocupado, amor, porque si me piden que baje el precio, esto se vuelve menos atractivo y se vuelve más difícil de manejar porque son muchas empresas. Ella me dijo, no, amor, no bajes el precio. Vamos a creerle al Señor que ese es el precio. Y entonces entro yo a esa reunión después de orar con mi esposa y el comité me escucha, yo les explico punto por punto por qué cotizamos a ese precio, por qué hicimos estas cosas, por qué consideramos que tenemos que hacer ese trabajo. Y bueno, estas son personas bien herméticas, son bien amables, nos quieren un montón y tenemos buena relación, pero como son dineros de los Estados Unidos, pues obviamente no son bien herméticos porque todo es con término de referencia, todo es muy metodológico y no, pues no es una negociación abierta como contigo, Cris, que estamos negociando, tú eres un empresario, yo otro, y te rebajo, te subo, te pongo. No, allá tú mandas y solo por correo preguntas, solo por correo te contestan y todo es en comités y todo es así bien hermético, precisamente porque están administrando fondos extranjeros. Pero wow, me sorprendieron cosas como la persona de compra le manda un presupuesto y me dice, mira, ¿sabes qué? Le hice un par de modificaciones. Es una persona que hace haciéndole modificaciones a mi presupuesto. O sea, las cosas que uno dice, señor, o sea, esto no es sino tu mano. O sea, finalmente, unos días después, unos 15 días después, ese proyecto es aprobado en las condiciones actuales, pero con algo tan sobrenatural, Cris, y a los que nos están escuchando, algo tan sobrenatural es que lo que encareció el precio del proyecto era el tema de viajar a Quetzaltenango y todo lo que tiene que ver con viáticos, porque son casi 8 consultores durante 3 meses, hotel, alimentación. Entonces, digamos, eso le elevaba el costo. Entonces, como estábamos en esa incertidumbre si era virtual o era presencial, lo que me pidieron fue desmembrar un poco la manera como estaba el costeo y hacerlo solo virtual con algunos temas. Y en la última fase, ver algo presencial. Luego dijeron solo virtual. Entonces hubo varios cambios y al final me dijeron, miren, ¿sabe qué? Si llegamos a tener que hacer algo virtual, usted cotice y ponga un rubro extra, donde por asesor día cobra un valor, obviamente previa autorización. Si van a tener que ir, nosotros autorizamos que se pueda ir y le pagamos adicionalmente los costos de los viáticos. Entonces, yo quiero decirles algo. Yo no cambié el precio y el precio original, pues hice algunas modificaciones, pero el precio original después de la oración y de ese comité jamás se modificó y solo le pusieron el rubro extra de los viáticos. Yo espero hacerlo todo virtual, pero este ha sido el contrato más grande en la historia de mi cliente USAID que he tenido en los últimos 2 años. Hemos hecho varias cosas con ellos, pero es el contrato más grande de la historia con ese cliente y el segundo contrato más grande que he tenido en los 10 años que he estado trabajando en Guatemala como consultor. Wow. Entonces yo no puedo sino postrarme y adorar al Señor porque en medio de la pandemia yo estoy firmando el contrato más grande de los últimos 2 años. Y Ahí dejé de escucharte, Andrés. Ya, justo. ahí me escuchaste. Dejé de escuchar 5 segundos. Entonces, como les decía, en 2 años es el contrato más grande que hemos hecho con este cliente y ahí estamos en ejecución. Llevo 2 semanas, bueno, un poco más, casi un mes trabajando y hace semana y media en reuniones todos los días de 2 horas con 4 empresas diarias sin parar. Obviamente es un tema extenuante, pero nuevamente la mano del Señor, como en un tiempo como este, donde la gente la despide, la saca, no le dan contratos. A mí me dijeron 2 clientes no, pero estoy firmando en tiempo de pandemia el contrato más grande que he firmado en los últimos 2 años de historia en mi empresa. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no entender lo que el libro de Hebreos muestra de los héroes de la fe? ¿Cómo no entender que sin fe es imposible agradar a Dios? Yo solo quiero decirles que estamos ante un Dios sobrenatural y Él solamente quiere tener cuidado de sus hijos,
pero aquellos hijos que le creen. El lenguaje que Él entiende no son nuestras lágrimas, no es nuestra aflicción. El lenguaje que Él entiende es el lenguaje de fe, donde le decimos, Señor, yo te creo que tú de esta nos vas a sacar. Y la atmósfera en nuestra iglesia es esa. Yo no puedo decirles que solo lo que yo estoy viviendo es la atmósfera. O sea, hace unos 20 días tuvimos un discipulado con nuestro pastor, todo el liderazgo de nuestra red y de matrimonios, y la gente escribía en los chats, él decía, cuéntenme qué ha pasado, qué testimonios hay, y gente diciendo que ha firmado contratos millonarios, que ha tenido, lo echaron de su trabajo y tiene un trabajo que le pagan el doble, que han firmado cosas que en tiempo de pandemia han pasado cosas tan sobrenaturales, y que, como dice uno, cómo no creerle a Dios si Él tiene puesta su mano sobre aquellos que le creen y también sobre aquellos que le sirven. Eso te quería compartir, Cris, y a la gente que nos está escuchando, porque Dios es maravilloso y yo no puedo decirte que no ha sido difícil. Por supuesto, han sido tiempos duros, hemos llorado, hemos sufrido, hemos tenido tiempos de incertidumbre, pero la mano del Señor no ha dejado de estar puesta en nuestra casa y en nuestra vida. Y así como sé que mi esposa está viviendo quebrantos de salud, también estoy viendo su mano puesta, y yo declaro en el nombre de Jesús que ella se va a levantar por completo y va a ser la misma mujer que ha sido siempre, así de activa y ya sin ningún tipo de dolor y sin ningún tipo de molestia, sin medicamentos. Amén. Amén. De todas las cosas que platicas, Andrés, estoy seguro que para todos, no creo que alguien sea la excepción, pero esta pandemia vino a sacudirnos a todos completamente, de pies a cabeza. No creo que haya persona que siga en una misma rutina de la rutina que teníamos a principios de marzo. Jamás. A todos nos detuvo, nos puso un freno. Y fíjate que algo que estaba escuchando es que el fundamento que el Señor ha puesto en nosotros, o mejor dicho, el fundamento que nosotros hemos puesto en el Señor, está siendo probado, está siendo pasado por fuego. Algunos nos hemos dado cuenta que ese fundamento, pues sí es oro, sí es plata. Quizás algunos se han dado cuenta que el fundamento es hojarasca, que es paja, un fundamento que quizás no ha permanecido, pero definitivamente todos estamos en un tiempo de prueba, en un tiempo donde estamos siendo estirados. Y yo creo algo de parte de Dios y he creído que los mejores escenarios, leyendo la Biblia, los mejores escenarios en los cuales al Señor le gusta actuar es en crisis, es en desierto y en esta ocasión es en pandemia. Definitivamente no es fácil. Para muchos de los que nos están viendo no ha sido nada fácil. Yo me siento que llevo 4 o 5 meses caminando sobre el agua. A veces siento que me hundo, a veces siento que floto, a veces siento la mano del Señor cerca, a veces siento que todavía está a varios metros de distancia como para que me sostenga, y a veces sientes el agua por acá, a veces por acá, y ha sido una sacudida completa. Algo que dices que quisiera enfatizar es, la mano de Dios no la mueve las lágrimas, la mano de Dios no la mueve una oración con palabras especiales. Yo creo que la mano de Dios solamente se mueve con fe. Podemos ver cómo cuando alguien en la Biblia actuaba con fe, inmediatamente la Biblia describe que la mano de Dios se movió. Hoy podríamos decir, y esta es una pregunta para ti, en lo que has vivido y en tu experiencia y en el liderazgo que llevas en tu grupo, hoy podrías decir que el ingrediente para vivir esa vida sobrenatural, para vivir esa vida en victoria, podrías decir que ese ingrediente para tener conquistas, para ver lo sobrenatural de Dios, ese ingrediente es la fe. Por supuesto, por supuesto. Y el no desmayar, Cris, al final, la fe es esa certeza de que las cosas van a suceder, esa tranquilidad que en medio de que estás afligido, angustiado y demás, y tenso y preocupado, hay algo ahí al fondo que te dice, de esta vas a salir bien. El ingrediente es eso, dice la palabra de Dios que con fe y paciencia se heredan las promesas. Conocemos las promesas, están escritas en la palabra, pero
A veces tenemos la fe y no la paciencia, o a veces tenemos paciencia pero no la suficiente fe. Yo creo que Dios en este tiempo de pandemia nos ha enseñado a todos a esa famosa palabra que hemos escuchado tanto, es reinventarnos. Yo creo que Dios es un Dios de cosas nuevas, es un Dios de reinvención. Y yo creo que a todos los que estamos pasando este tiempo nos ha obligado a pensar de una manera distinta, pero sobre todo a aferrarnos a su palabra. Yo creo que al final no hay uno, como tú lo decías, que esté viviendo una etapa donde esto no lo haya sacudido. A todos nos sacudió, a unos más que a otros, pero creo que quienes permanecimos firmes creyendo en que Dios, así estemos en pandemia, nos puede sacar, hemos visto su mano día tras día, día tras día. Dios no es un Dios de pandemias, Dios no es un Dios que se paralizó porque estamos en COVID o porque cerraron las fronteras de los países. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Entonces, al final está en nuestra mente y en la forma como vemos esta etapa. Yo creo que esta es una etapa de grandes oportunidades. Lo he visto asesorando empresas, pero también lo he visto en milagros sobrenaturales con la gente que está a nuestro alrededor. Cosas maravillosas están pasando y creo que este es un tiempo de levantar cada vez más nuestra fe a pesar de los tiempos difíciles. Y Él se agrada de eso, que sus hijos le crean a pesar de lo que sus ojos estén viendo. Creo que algo que quisiera resaltar, Andrés, es que algo que puede apalear la fe es abrazar la incertidumbre de las promesas y del plan de Dios que tiene para nuestra vida. Si hay alguien si hay alguien que esté escuchando, que pueda tener incertidumbre en su corazón, que pueda tener duda, eso evidentemente y de manera natural entra temor a tu corazón. Y creo que el antídoto de, eh, de tener esa paz por la cual Jesús murió en la cruz es que esa fe nos lleve a tener la certeza de que lo que viene adelante es mucho mejor de cualquier cosa que podamos estar viviendo. Es esa certeza de creer que a pesar del caos, su plan sigue en pie, a pesar de que todo esté movido y volteado al revés, seguimos creyendo que Él nada se le sale de control y que Él provee y Él abraza a aquellos que Él ama, que son todos aquellos que le han reconocido en su corazón. Pero quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cómo alimentas esa esperanza de tener un buen futuro? Es tan difícil, la realidad es que es tan difícil ver esperanza en medio de tanto caos y en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza. Es muy fácil voltear a ver el caos, abrazar ese caos y vivir en medio de ese caos y de ese temor. Pero ¿cómo, cómo podemos fortalecer en nuestra vida esa certeza, esa esperanza, esa convicción de que lo que viene adelante, que aunque no lo veamos, está seguro que va a suceder? Pues Cris, yo creo que la forma más poderosa de mantener esa fe en alto a pesar de las circunstancias, y es parte de lo que nosotros hacemos y practicamos, es que tenemos claro que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mucha gente lo que hace cuando está en tiempo difícil o está en una crisis, pasando por situaciones, luchando su trabajo y, no sé, sus ingresos disminuyen, hay enfermedad y demás, hay gente que se pelea con el Señor. Primero, pues nadie gana esa batalla. Y segundo, en vez de aferrarse a su palabra, lo que hacen es que se empiezan como a alejar y a como a decepcionarse de que no está pasando lo que quieren ver. Al contrario, yo creo que lo que nos ha mantenido a nosotros como familia y a la gente que tenemos cerca es que nos rodeamos de personas de fe, oímos palabras, seguimos escuchando los testimonios, seguimos escuchando nuestros cultos en línea en la iglesia. Nuestro pastor es un hombre que tiene el don de fe y ha sido alguien que su fe lo ha llevado a lugares incalculables. Dios lo ha movido de forma sobrenatural y en nuestra iglesia se vive ese ambiente de fe, se respira, se predica, y creo que el mantenernos rodeados de eso es lo que nos permite alimentar eso cada día. Yo creo que
Al contrario, este es un tiempo donde más nos debemos aferrar a la oración, a creerle al Señor, a leer su palabra, a estar activos en el servicio también, porque creo que eso es lo que te mantiene cerca de quienes también hablan fe. Lo peor que uno puede hacer en un tiempo como este de pandemia es prestar sus oídos solamente a las cifras diarias de... Hay de esos que tienen en su celular puesto el cuadrito ese de los muertos y de los... Es absurdo. O sea, está bien, uno está monitoreando y preguntando cómo van las cosas, pero la gente se dedicó solo a escuchar y a ver el cuadrito que se mueve muerto uno, cuántos muertos van en el mundo entero o en cada país. Eso no alimenta tu fe, eso al contrario lo que hace es que genera más temor, más incertidumbre. No quiere decir que seas irresponsable y no sepas qué está pasando, pero una vez al día preguntar cómo está, ver las noticias 2 veces por semana, estar enterado, sí, porque obviamente tienes que ser responsable de las acciones que tomas, pero no puedes estar alimentando tu mente solamente de cuántos casos hay en el hospital y cuánta gente está muriendo, porque entonces tu atención, tu energía va a estar orientada a eso. Mientras que si te orientas a la palabra del Señor, eres obviamente alguien responsable en todos tus protocolos y demás, pero estás aferrado a las promesas del Señor. Obviamente lo que está destilando y lo que sale de tu corazón, pues finalmente es fe, no solo el temor. Y mucha gente lo que está haciendo es que se está dejando desviar por lo que los medios de comunicación y lo que pues, las cosas que están pasando los están atemorizando día con día y eso uno no debe permitirlo. O sea, la fe viene por el oír, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás oyendo la palabra suficiente? ¿Te estás alimentando lo suficiente para mantenerte con esa fe en alto? Claro. Esa es una pregunta para todos los que nos están escuchando. Porque si la palabra dice que la fe viene por el oír, pues también puedes tener fe en las cosas negativas. Puedes creer, es creer, fe es creer, pero también puedes tener fe en crisis, puedes tener fe en caos. Y algo que comentas y justo tendrá 3 meses, 3 meses que lo puse en práctica es ya no escuchar Sí, no, noticias de sí. cuando me pongo que tengo un rato ahí, unos 40 minutos a leer noticias, algo apaleado, o sea, apaleado con decirte que hace una semana leía la noticia de que en México el decrecimiento es de mayor al 10% y que eso no había sucedido nunca en la historia de la economía de México. Hacían un comparativo de una devaluación que hubo en México en el 97, si no me recuerdo, 95, 97, que había sido del 4%, me parece, y este es el doble. Entonces, ya con solo escuchar esa noticia, evidentemente entra duda, evidentemente entra temor, pero definitivamente cuando te alimentas de la palabra, algo dentro de ti se fortalece, algo dentro de ti te da esperanza, algo dentro de ti te da paz y creo que el poner los ojos y los oídos en las cosas correctas podrá fortalecer esa fe y esa fe darte una mejor esperanza de creer que aunque todo está volteado, las cosas van a mejorar. Así es, así es. Y es eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo recuerdo que en mi proceso hace años, cuando estuve en el tema del divorcio y demás, yo conocí ese verso que habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y yo no entendía a qué se refería y creo que hoy más que nunca entiendo con certeza que en medio de este caos y de estas cosas locas que están pasando en el mundo entero, uno puede dormir en paz y esa paz sobrepasa cualquier cosa que tu mente quisiera entender y eso es por aferrarse a la palabra del Señor. Así es. Pues Andrés, agradecerte este tiempo, agradecer esta hora que nos has regalado. Sé que andas en 18 cosas. No. A mí me gustaría que me acompañes en oración. Estoy seguro que hay mucha gente que necesita fortalecer su fe. Hay mucha gente que necesita eh, tomar decisiones de poner sus ojos y sus oídos en las cosas correctas. Aún creo que hay gente que se ha enojado con Dios a través de lo que estamos viviendo y que en estos minutos de oración me puedas acompañar para pedirle al Señor que
crisis ayude a fortalecer, crisis ayude a crecer, crisis ayude a madurar el plan de Dios en nuestra vida y que crisis no sea un tiempo vulnerable donde el enemigo pueda sembrar cosas que hagan que nos aleje de Dios, porque están esos dos escenarios y esos dos escenarios están tan presentes y tan vigentes y estás totalmente en medio de donde o el enemigo siembra en un corazón vulnerable y entonces eso que te hace que te alejes o dejas que el Señor siembre en un corazón vulnerable para poder fortalecer. Entonces, oremos y pidamos al Señor que esta pandemia pueda fortalecernos en el plan y en el propósito de Dios. Así que, Señor, hoy puestos de acuerdo, la fe de Andrés y mi fe, mi Dios, unimos esa fe, activamos esa fe, mi Dios, y oramos por todos aquellos que hoy están viviendo crisis, están viviendo desesperanza, están viviendo ansiedad. Gente que esta pandemia, que este desierto, ha hecho que sus corazones se alejen del Señor, ha hecho que hoy puedan enfriarse, que puedan hoy tener un corazón endurecido. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por todos esos corazones que están viviendo prueba, por todos esos corazones que están pasando desesperanza, Señor. Te pido que derribes esa mentira que el enemigo ha querido sembrar, de que tú olvidaste, de que tú no cumples, de que tú no estás presente por esta crisis que estamos viviendo. Y Señor, te pido que quites ese velo, mi Dios, ese velo de mentira, ese velo de engaño, y que podamos ver tu mano operando de manera poderosa, de manera milagrosa, Señor. Que a través de este desierto puedan ver tu amor, a través de este desierto puedan ver que hay esperanza, que tenemos un futuro y una esperanza, que tenemos un futuro de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza, como dice tu palabra. Y mi Dios, te pido que esta pandemia, esta crisis, lo único que haga en nuestra vida sea cosechar milagros, cosechar testimonios por una fe que sembramos, por una fe en la que creímos, por una fe en la que nos acercamos a Dios. Señor, hoy desata en cada una de las personas que nos están viendo, mi Dios, incluyendo Guatemala, mi Dios. Hoy desata esos milagros. Declaramos que hoy la fe de cada uno de nosotros hace actuar y hace mover tu mano a nuestro favor, Señor. Hoy te pido que en este escenario, que es un escenario perfecto, mi Dios, es un escenario en el que tú operas, que a través de este escenario, mi Dios, podamos sorprenderte, Señor, porque leemos en la palabra que lo único que a ti te puede sorprender, de lo único que te puedes admirar, es de la fe de alguien. Así es, Señor. Hoy, Señor, que te sorprendamos, mi Dios, que te sorprendamos. Yo sé que estás permitiendo este tiempo de desierto, estás permitiendo que caminemos sobre el agua, estás permitiendo esta crisis y sé y tengo claro que tú la quieres usar, mi Dios, para fortalecernos y para que a través de este escenario veamos tus milagros. Hoy alimenta, mi Dios, esa fe de esos corazones que están desfalleciendo. Hoy abraza esas vidas, Señor, y hoy inyecta esa fe en ellos, Señor. Hoy te pido que sea tu palabra lo que los sostenga, que sea tu palabra lo que les dé esperanza, Señor. Y declaro, mi Dios, que en Guatemala y en México, Dios, veremos tu mano actuar de manera poderosa, Señor. De forma sobrenatural, sí. Y de manera sobrenatural, Señor. Así lo creemos, mi Dios, así lo declaramos. Y te doy gracias porque tú operas en medio de una pandemia y fuera de una pandemia. Tú operas y tus promesas y tus milagros son en una crisis o sin crisis, Señor. Gracias porque tú sigues siendo Dios. Gracias porque tú sigues siendo el Todopoderoso. Gracias porque tú sigues orquestando en medio de esta crisis. Hoy así lo declaramos y así te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Andrés, Amén. ¿qué le dirías para terminar? ¿Qué le dirías a esa persona que hoy pueda estar desfalleciendo? Tú tienes grandes testimonios de la mano de Dios en tu vida, de un padre ocupándose por las necesidades de un hijo, pero ¿qué le podrías decir a alguien que nos esté viendo, que hoy sienta que está desfalleciendo y que no está teniendo la fuerza para levantarse? Lo que le diría a esta persona es que primero que busque ayuda, que busque con quién hablar, que se aferre a la palabra de las promesas del Señor, que lean la palabra, el libro de Hebreos. No hay nada más maravilloso que ver esos héroes de la fe que están en el libro de Hebreos que de forma sobrenatural le creyeron a Dios en las situaciones más adversas. Eso puede fortalecer mucho, mucho tu corazón, hoy que me estás viendo. Aférrate a la palabra y cuando te sientas sin fuerzas, dile: Espíritu Santo, dame fuerzas, Espíritu Santo, levántame, porque tu mano está puesta en mí, en mi casa. Pero no dejes de declarar, no dejes de declarar, no dejes de escuchar palabra, y así te sientas que vas a desmayar. Yo te pido que perseveres y que no te rindas, y que a pesar de que veas cosas que realmente no quisieras ver, te aferres a que somos hijos de un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo que va a hacer Él es poner su mano sobre tu vida una vez más, como seguramente lo ha hecho antes. Muchas gracias, Andrés. Y pues, amigos, gracias por acompañarnos a este tiempo. Gracias, Andrés, por acompañarnos en este tiempo. Si tú crees que este mensaje alguien necesita escucharlo, copia el link, envíalo a tus conocidos. Eh, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Tenemos una cita el próximo lunes a las 7 de la noche en este espacio que se llama Recarga tu Fe. Andrés, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Esperemos vernos muy pronto para que no sea un abrazo virtual, sino que sea un abrazo físico con todo el amor que les tenemos. Cris, gracias por la invitación. Sabes que para mí es un privilegio. Saben cuánto los amamos a ti, a tu esposa, y estamos para servirles siempre. Y espero que este mensaje haya sido para edificar a mucha gente. Y gracias de verdad por la oportunidad de poder compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, y yo también poder compartir lo que Dios está haciendo en la nuestra para que otras personas se acerquen a Él. Gracias, Andrés. Pues un fuerte Un abrazo abrazo, Cris. y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Chao, gracias.